dejar a Romy, no sé si Fío quiere decir algunas palabras por ahí. Fío va a estar moderando después las preguntas, si quieren preguntar algo por el chat, ella va a estar anotando y después le va a generar las preguntas a Romy para que, bueno, que también podamos hacer un ida y vuelta. Me parece que va a ser también bueno poder hacer un intercambio de opiniones, de ideas con Romina. Y bueno, le damos la palabra a ella que sabe mucho, ¿no? Muchas gracias y un beso a todos. Bueno, muchas gracias, Vero, también por las palabras. Y bueno, Fío, si querés, arrancamos y empezamos por donde digas. Dale, Romina, perfecto, arranquemos. Arrancar por, bueno, esto un poco lo que decían Facu y Vero, sobre todo de la importancia, ¿no? de generar trabajo y de entender el rol de las mujeres en este aspecto. Por eso la tomo a Eva Perón como disparador, en todo caso, de este encuentro que tenemos acá entre militantes, entre compañeros, entre personas, ¿no? Que queremos pensar en la Argentina no solamente como un espacio territorial, sino también, y sobre todas las cosas, como una nación compuesta de individuos, de sujetos, que tienen un algo, ¿no? Algo que nos une, que nos hermana y que nos convoca también a pensar en los destinos que le demos a este conjunto, a esta comunidad, que hoy no está organizada por un montón de cuestiones, pero sobre todo creo también porque, bueno, en los tiempos que vivimos se están dando diferentes disputas, diferentes luchas de sentido, en las que, por un lado, nos ponen a discutir sobre cuestiones que no hacen a la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, que es lo que aspira el peronismo desde sus comienzos, y es lo que también nosotros defendemos como militantes del movimiento, sino también porque distintas luchas intestinas y distintas disputas de poder que se dan en todo el mundo, pero sobre todo en nuestra región, nos ponen a pelear y a dividirnos por sexo y por ideología o por identificación de tipo racial, de tipo ideológico y de todos los tipos que hoy existen, de divisiones entre nosotros, pero que básicamente lo que nos hacen es ponernos justamente a dividirnos, a distanciarnos cada vez más, cuando en verdad el peronismo a lo que aspira es a la unidad nacional, pero sobre todo al trabajo de mujeres y hombres por igual, ¿no? A la lucha codo a codo y no a unos encima de otros o a unos por delante de los otros. El peronismo es un movimiento justamente porque no es algo estático, no es algo que está fijo en el tiempo, sino que promueve como única verdad a la realidad, que justamente es algo que se va modificando y que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, atendiendo las urgencias de nuestro tiempo, pensar en el rol de la mujer en el mundo del trabajo es lo que nos puede permitir, por lo menos en la parte reflexiva, a ubicarnos y a ver desde dónde cada uno de nosotros puede luchar. Porque es muy difícil también hoy exigirle al pueblo argentino que esté peleando o esté disputando poder desde lugares que cada vez nos quedan más lejanos, ¿no? La política como entidad o como recurso de transformación de la realidad cada vez se pone más lejos del pueblo, cuando en verdad es la herramienta por antonomasia que tenemos justamente los pueblos para construir comunidad, para construir sentido y para avanzar en materia de derechos. Justamente Eva Perón es el símbolo de la lucha de las mujeres en nuestro país, pero también en el mundo, porque es ejemplo en Latinoamérica, por sobre todas las cosas, pero también a nivel mundial, de lo que significa ser mujer y también ser una persona que puede trabajar y puede articular la política, puede articular la familia en el ámbito de lo individual y de lo colectivo de manera transversal, ¿no? Porque mujeres hay en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, no es una condición exclusiva ni excluyente de ningún tipo de grupo, ni secta, ni agrupación, ni nada, sino que por el contrario es algo que existe y que subyace también a lo que significamos como comunidad. Eva Perón, de hecho, es la mujer que con su vida y con su obra ha sido el ejemplo vivo de lo que significa poder ejercer en términos políticos
la gran transformación que hoy todavía podemos seguir aspirando a realizar en nuestro país. Y la pandemia, o este contexto, que es el que nos convoca a hacer este tipo de encuentros, ¿no? Que en lugar de reunirnos en una unidad básica, o de juntarnos en un salón, o en un ámbito físico, está impedido, está imposibilitado en este tiempo, pero así todo, aún tenemos estas herramientas que son buenísimas y que nos permiten seguir trabajando y seguir apuntalando lo que creemos que necesitamos en cada aspecto para poder salir de esta lógica separatista y rupturista de lo que somos en verdad y de lo que aún todavía podemos construir para hacer. Entonces, cuando Eva Perón empieza a poner a la mujer a trabajar codo a codo con el hombre, que hasta ese momento en nuestro país al menos era quien comandaba los destinos de la patria, lo que hace no es plantear una lucha de sexos ni una lucha de géneros, sino por el contrario, lo que promueve es el complemento, ¿no? La articulación necesaria entre hombres y mujeres para poder avanzar en términos nacionales y en términos también regionales, porque primero se promueve o se pregona desde el peronismo por la grandeza de la nación, ¿no? Pero después se aspira, y esto lo dice Perón, sobre todo en el tercer Perón, ¿no? El Perón que vuelve después de los años de exilio obligado por la fusiladora en el 55, y lo que dice es que tenemos que aspirar justamente a unirnos como nación para después poder unirnos como pueblo latinoamericano. La integración latinoamericana es algo de lo que habla mucho Juan Domingo Perón en su última etapa y también en la comunidad organizada, para después poder aspirar en algún tiempo que era este tiempo, y todavía puede serlo, a una comunidad global que no abandone su identidad nacional. O sea, no se promovía, el peronismo no promueve el peronismo para el mundo, sino que cada uno, cada país, cada nación, desde su integridad propia y desde su conquista de soberanía política, independencia económica y justicia social, que puedan articularse todas estas voluntades para generar una humanidad que sea superadora de aquello que ya fuimos y que tenemos que poder ser en algún momento, que es una raza de hombres y mujeres felices y realizados en una comunidad realizada, ¿no? Porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, cuando empieza a promoverse toda esta lucha que tiene su sello de oro, digamos, con la conquista del voto femenino, lo que justamente se hace tangible es esta posibilidad de tomar decisiones, ¿no? De que la mujer pase a tener un rol protagónico en la toma de decisiones en materia de derechos, en materia nacional, en materia de los intereses que hacen a nuestro pueblo y que también nos hacen parte de una comunidad global. Y entonces, tenemos un montón de ejemplos, además, aparte de lo que es el voto femenino, porque Eva Perón también se encargó de hacer, por ejemplo, con su ejército de enfermeras, ¿no? Porque ella las ponía y las ponderaba también en un lugar de guerreras, de luchadoras, pero porque no solamente tenía que ver con la asistencia en materia de salud, sino también que las mujeres pudieran estar preparadas para llevar adelante una tarea humana y humanizante, que también estaba vinculada al profundo sentimiento cristiano que tanto Eva como Perón compartían, pero que nunca fue obligación ni requisito excluyente de nadie que quisiera formar parte del movimiento o que se sintiera parte de la nación argentina. Pero en este sentido, el sentir cristiano, o la idea o la ideología que encierra o que engloba el sentir cristiano, esto de que somos profundamente cristianos y profundamente humanistas, a lo que nos convoca es a tener un ordenador moral, ¿no? A saber que no podemos desearle al prójimo aquello que no deseamos para nosotros mismos. Y en este punto, el rol de la mujer y el rol de Eva Perón como la mujer que hoy consideramos la jefa espiritual de la nación,
también nos llama a pensarnos a nosotros mismos dentro de esta comunidad y qué es lo que nosotros hacemos para ayudar al prójimo y para ayudar a nuestra comunidad a avanzar y a desarrollarse. Entonces, volviendo a lo que es la actualidad, y estoy poniendo un poco en contexto, vos, Fiore, me vas guiando si querés que vaya por algún punto en particular, pero yendo al punto Perfecto, a lo que es Romy, la seguí actualidad. vos. Bueno, perfecto. Yendo justamente a esto de la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día? Bueno, la pandemia y la cuarentena en nuestro país ha visibilizado mucho más, o con mucha más crudeza y con mucha más sí, profundidad, tristeza y bueno, todo esto que nos genera la visibilidad de la gran fragilidad que tenemos hoy como conjunto y sobre todo en el ámbito de la familia, pero también ha destapado o ha puesto en números, digamos, para ponerlo en un lugar más frío o más abstracto, en números lo que significa el no generar trabajo en un país que tiene una población mínima, porque 45 millones de habitantes es realmente muy poco para el territorio que tenemos que abarcar y que tenemos que proteger y que tenemos que también edificar, sino también justamente la vulnerabilidad que tiene la familia en este esquema en el que se excluye de manera permanente y sistemática a una parte de la población, y esto se ve reflejado también cuando se empieza a hablar con cada vez más contundencia de algo llamado pobreza estructural. La pobreza estructural es algo a lo que, por un lado, no nos tenemos que habituar a ni naturalizar el hecho de que haya ya establecido una cantidad de personas, una cantidad de argentinos que necesariamente sean pobres o estén empobrecidos, porque también ahí quiero hacer una salvedad. Nadie es pobre, nadie nace pobre. Estamos en situación de pobreza o nos empobrecemos, pero la condición de pobre no existe, no es inherente al ser humano, no es una característica nuestra ser pobres. Pero cuando lo decimos y lo repetimos de manera sistemática, terminamos creyendo que somos pobres, cuando en verdad somos absolutamente ricos, tenemos una cantidad de riquezas inconmensurable, que yo creo que hasta que no me demuestren lo contrario es infinita. Y sin embargo, como aceptamos, por muchas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo por la gran invasión en nuestro sentido común, en nuestras disputas a la hora de la cotidianidad y de todo esto de la invasión mediática, el bombardeo de información, la cantidad de cuestiones que nos atraviesan de manera cultural, sobre todo desde la dictadura militar del 76 para acá, en la que sistemáticamente se destruyó tanto la cultura como la educación, quemando libros, torciendo la historia, tergiversando absolutamente los hechos y creando y criando a toda una generación de personas que realmente ignoran cómo es que nosotros llegamos a este punto, cómo es que nosotros de venir de un tiempo en el que pudimos incluso tener pleno empleo, porque esto se alcanzó en algún momento y la dictadura militar vino a cortar con este proceso que era incontenible, y por eso Videla habla de la solución final, ¿no? La solución final, ¿cuál era? Era exterminar a compañeros, y se llevaron más de 30.000, porque no había manera de convencerlos de que dejen de luchar por el trabajo y por la industria y por los derechos que Juan Domingo Perón, junto a Eva y a todos los pensadores nacionales y a los grandes luchadores de nuestra patria lograron construir. Y por ese motivo también la lucha simbólica que tenemos hoy por delante tiene que ver con rescatar no solamente los datos específicos. Hemos tenido recién en el año 80, y esto lo hablaba hace unos días con un compañero que justamente profundizó sobre el tema del empleo en la Argentina, y encontró, después de una búsqueda muy exhaustiva, porque los datos están todos desparramados para que no se encuentren justamente, que recién en el año 80 se empezó a contabilizar el desempleo, y era aproximadamente de un 2% en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que hasta ese momento era tan insignificante el porcentaje de desempleados, que en ese momento el 2% equivalía a unos 400.000 argentinos sin empleo,
pero era insignificante no porque no importara esa cantidad de argentinos sin trabajo, sino porque de manera constante y en la medida en que el flujo de trabajo va variando, siempre hay una parte de la población que queda desempleada, pero que no es constante, no es siempre la misma gente. ¿Se entiende? No es siempre la misma cantidad de personas que son esas mismas personas, sino que es un número que se mantiene estable o se mantenía estable hasta ese momento, pero que esa estabilidad estaba dada solamente en términos porcentuales y no en términos absolutos. Es decir, las personas que estaban desempleadas era por un tiempo específico y luego pasaban a formar parte de nuevo del mundo laboral. Y en ese equilibrio o en ese número o en esa estadística se mantuvo el empleo en la Argentina durante más o menos 30, 40 años. ¿Sí? Recién a partir de ahí y en adelante empezó a contabilizarse, pero no porque realmente les importara el tema del empleo en la Argentina, sino porque era una manera, y hoy sigue siendo utilizado a los mismos fines, de mantener condicionada a la masa obrera, diciéndoles que, bueno, que si no participaban o si no correspondían a las pautas del tiempo, iban a caer, como también nos instaló el macrismo, ¿no? Uno cae en la educación pública, uno cae en el desempleo, como si fuera que uno va caminando, se tropieza y se da contra el piso, ¿no? Y esto es quitarle la responsabilidad a la organización política, ¿no? Y también a los intereses que interceden para que esto suceda. Entonces, ¿hoy en qué situación estamos? Bueno, hoy tenemos una tasa de desempleo que ronda el 15%, ¿no? Y esto significa unos casi 4 millones de argentinos que hoy están sin trabajo, sin trabajo, sin trabajo y que pueden trabajar. Porque acá, y esto es algo que me parece que tenemos que poder tener también como diferenciador, se ha adoptado al asistencialismo como una forma de subsanar el tema del desempleo. Y esto no es así, y voy a explicar también por qué. Las mujeres, y esto para cerrar lo que venía diciendo antes, las mujeres hoy en día somos las más afectadas efectivamente en términos de desempleo, porque básicamente hay todo un esquema que impide contabilizar un montón de tareas que las mujeres realizamos a la hora de mantener una familia, de ayudar en la economía familiar, porque no todas las mujeres trabajan, sino que también se sigue dando esto de que la mujer se queda en la casa y el hombre es el que trabaja, pero además también porque no se promueve desde las políticas públicas y desde las políticas laborales que haya una verdadera inclusión en términos absolutos respecto de hombres y mujeres, no en términos salariales, sino en términos de disponibilidad o disposición de empleo para todos por igual. Entonces, la lucha que nosotros hoy tenemos que dar es, por un lado, por el sentido, no anular o terminar con esta idea de que mujeres y hombres tenemos que luchar por separado por nuestros derechos, cuando en verdad, tanto la lucha de los hombres como de las mujeres siempre van a confluir en términos de la familia, que es el primer ordenador social, ¿no? Es el primer seno en el cual nosotros adquirimos tanto herramientas como cultura, como educación, nos aprendemos a manejar en comunidad, aprendemos que tenemos que tener pautas de respeto mutuo, de acompañarnos, de trabajar en conjunto por un bien común. Y todo esto degradado desde diferentes ámbitos confluye en que la vulnerabilidad social hoy se deposite sobre todo en la infancia, ¿no? Hoy UNICEF está proyectando hacia fin de año casi 8,5 millones de niños y adolescentes empobrecidos en nuestro país, y esto es más de la mitad de nuestros niños que hoy no comen lo que tienen que comer, no tienen el techo que merecen, no tienen el abrigo que necesitan y mucho menos la posibilidad de pensar en un futuro que merecen, ¿no? Entonces, hoy que estamos a un par de días del Día del Niño, no podemos quedarnos solamente pensando que, bueno, con una olla, con una colecta o acciones sociales vamos a subsanar todo este derrotero
que sobre todo afecta a nuestra infancia y por lo tanto al porvenir, porque realmente eso sería terminar aceptando que nosotros no tenemos capacidad productiva o que no tenemos posibilidad de generar empleo para todos los argentinos, y esto es absolutamente funcional a aquellos que vienen a destruirnos desde nuestra intimidad. Entonces, volviendo a esta salvedad que quería hacer respecto del asistencialismo y la justicia social, que me parece que es el gran ordenador y es justamente lo que promovió Eva Perón como mujer, que además nunca tuvo un cargo político y nunca lo quiso, sino que se hizo carne desde la Fundación Eva Perón para poder promover distintas políticas que fueran realmente inclusivas y realmente justas. Pero es un tiempo hoy distinto a aquel en el que tanto Perón como Eva Perón intercedieron en la política nacional. Entonces, cuando comienza la obra de Eva Perón, junto a Perón, a partir del año 46, pero sobre todo en el año 47 y en adelante hasta el fallecimiento de Eva, y bueno, después continuando con la obra desde la Fundación Eva Perón hasta el 55, por un lado se planteaba la ayuda social, y por el otro lado existía la justicia social, y esos eran los dos brazos con los que el peronismo abrazaba al pueblo argentino. ¿Por qué? Porque la ayuda social estaba destinada a aquellos que no podían valerse por sus propios medios, es decir, a aquellos que estaban absolutamente enterrados en una lógica de, bueno, mal alimentados, sin ningún tipo de acceso a vivienda, ni a salud, ni a educación, ni a nada, porque la Argentina, y voy a ser poco ortodoxa en este sentido, la Argentina era una mierda antes de que llegaran Perón y Eva Perón, y tenemos que tener esto en cuenta, tenemos que ponernos en contexto para poder entender cuáles eran las necesidades de ese tiempo y cuáles son las que tenemos hoy. Y entonces la ayuda social era indispensable para poder poner a muchos argentinos que no estaban en ese tiempo posibilitados de trabajar, básicamente porque no podían ni comer, y una persona que no puede comer difícilmente puede realizar un montón de otras tareas, sobre todo la de la reflexión, la de pensar, ¿no? Cuando las tripas te rugen, difícilmente puedas razonar con claridad o puedas pensar en el amor, la igualdad, en los derechos y en un montón de cuestiones. Entonces, la ayuda social era una instancia limitada estrictamente a ayudar a aquellos que estaban en esta situación, ¿no? De desamparo, de imposibilidades materiales, que incluso o estaban enfermos o estaban discapacitados de alguna manera. Y solamente se sostenía en el tiempo en el caso de que estas personas no estuvieran en condiciones de trabajar. Y esto Eva Perón lo especificaba, era muy detallista en este sentido. Ella se diferenciaba de las damas de beneficencia justamente porque la promoción de la limosna en ese tiempo era la forma en la que la oligarquía se mantenía en su lugar, ¿no? se enquistaba en ese lugar de la posibilidad material, y creía o hacía creer al conjunto que la forma de ayudar a los demás era tirándole migajas o tirando lo que sobra, ¿no? Y esto es contra lo que Eva justamente luchaba a regañadientes, y de hecho se asqueaba de esta situación, pero no se asqueaba solamente de manera declamativa, no es que decía esto es una porquería y ya está, no. Ella actuaba en consecuencia y nos mostró el camino para salir de esa lógica en la que cuando uno tiene, da, y cuando no tiene, no da. No funciona así, eso no es la solidaridad, y eso no es un esquema participativo, ni comunitario, ni tampoco que nos permita avanzar como conjunto. Entonces, la ayuda social, que era esto que estaba explicando, era momentánea en el caso de las personas que vinieran de una situación de extrema vulnerabilidad, para ponerlas bien y luego empujarlas y ayudarlas a que se inserten en el mundo del trabajo. Y ahí aparecía la justicia social. La justicia social no es impartición de derechos así deliberadamente, no es, bueno, derechos para todos y ya está, no. La justicia social es
en la medida de las posibilidades de cada uno, proveer de oportunidades, ¿no? Es que vos tengas la oportunidad de elegir en qué ámbito desarrollarte, de qué manera, en qué tiempo y con qué herramientas. Entonces, los planes quinquenales, el desarrollo productivo, la industrialización del país, todo estaba ordenado en torno justamente a esta concepción de que, bueno, cualquier persona, cualquier argentino que estuviera en condiciones físicas y mentales de trabajar, pudiera hacerlo. Entonces, se pensó y se promovió justamente una Argentina federalizada, en la que se empezaron a construir caminos, se empezó a conectar vía trenes, vía transporte, vía, bueno, aviones, los aviones elementales para un territorio tan vasto como el nuestro. Hubo toda una maquinaria dispuesta para organizar el trabajo de manera articulada, pero sobre todo las cosas para hacerlo de manera justa, para que cada uno en sus posibilidades pudiera desarrollarse y producir mínimamente aquello que consumía, que es una de las cuestiones que también promueve el peronismo dentro de las 20 verdades. Entonces, hoy estamos en un tiempo distinto, hoy estamos en un tiempo en el que el asistencialismo se ha disfrazado de justicia social y muchos también terminan cayendo en esta lógica de que, bueno, de que es necesario tener planes sociales, tener una estructura que considera que la pobreza es algo que vamos a tener por siempre en nuestro país, y esto es una injusticia completa. Porque nosotros, como argentinos, no solamente por cuestiones de territorio y de recursos naturales, sino también por posición geoestratégica y ubicación también en términos geopolíticos, tenemos la posibilidad aún hoy de generar trabajo no solamente para los 45 millones que somos, sino para incluso los 100 que deberíamos ser. Perón para el 2000 decía que teníamos que hacer 50 millones y todavía no llegamos ni siquiera a ese número, que es mínimo, pero por lo menos desde mi concepción personal creo que con 100 millones de argentinos estaríamos en condiciones de disputarle poder a cualquier potencia que se nos pare enfrente, porque justamente tenemos una cantidad de riquezas y recursos que son inconmensurables, y tenemos también la capacidad de trabajar y de desarrollarnos en esos términos. Entonces, ahora voy a hablar un poco de asistencialismo. No sé, Fiore, si querés si hay alguna pregunta o querés tocar algún tema en particular, vos decime. No, por ahí si alguna compañera o compañero tiene alguna pregunta hasta esta parte, y si no, Romy, continúa. Muy bien, ¿alguno tiene alguna pregunta? Así, si no, sigo yo, porque si no me embalo y le doy derecho. ¿No? ¿Seguimos? Listo. Bueno, asistencialismo, me parece que es también una de las partes, y perdón si o sea, siempre estoy hablando desde el rol de la mujer y desde la concepción femenina, ¿no?, que podemos tener, pero nunca voy a establecer una diferencia entre hombres y mujeres, porque creo que más allá de nuestras eh, justamente condiciones o de nuestras particularidades intrínsecas, ¿no?, a lo que es la parte de, no solamente de la biología, sino de las condiciones espirituales que tenemos hombres y mujeres, creo que solamente se pueden manifestar en su esplendor en tanto y en cuanto nos complementemos, hombres y mujeres, y trabajemos codo a codo. Entonces siempre voy a hablar desde este lugar, porque creo que la única manera de salir de esta crisis es que nos pongamos a laburar en conjunto y dejemos de lado diferencias que son las que nos hacen humanos, justamente, porque si no seríamos una masa amorfa y uniforme, y no tendría sentido justamente razonar o reflexionar o tener sentimientos y emociones. Todo eso es lo que justamente nos hace lo que somos, y tenemos que poder ponerlo en valor después de muchos años en los que se nos ha propuesto pelear entre nosotros, cuando en verdad lo que tenemos que hacer es unirnos para luchar de manera organizada contra aquellos que nos someten a todos por igual y que nos ponen en esta situación en la que estamos hoy, con todos estos índices que mencionaba, ¿no?, las tasas de desempleo, la marginalidad, la cantidad de niños que hoy no comen lo que tienen que comer,
y que sobre todo lo que genera eso es que, y acá voy a hacer un paréntesis sobre la alimentación, el niño que no come lo que necesita durante sus primeros años de desarrollo, difícilmente luego pueda recuperar todas esas neuronas que no se conectaron cuando tenían que conectarse, ¿no? Que es cuando está en pleno desarrollo todo el sistema neurológico, que es lo que determina justamente cuál es el orden físico y orgánico de nuestros cuerpos. Y entonces después tenemos niños que van al colegio más para comer que para estudiar, y eso no puede ser algo que nosotros naturalicemos ni que normalicemos. Tenemos que sentirnos profundamente lastimados y dolidos por esto, pero también llamados a la acción para cambiar esta realidad. No hay que romantizar la pobreza, no hay que romantizar el asistencialismo, y no hay que romantizar el hecho de que los niños hoy, en lugar de estar pensando en desarrollarse felices y libres, estén pensando en aquello que nosotros como adultos tendríamos que poder resolver, que es qué comemos, qué me pongo, o si me llueve el techo o no me llueve. Y esto solamente se puede subsanar si los adultos tenemos acceso al trabajo, ¿no? Si el trabajo como ordenador social está al alcance de todos los argentinos, y por supuesto de toda la comunidad global, pero sobre todo y en primer lugar para nosotros, porque no podemos dar aquello que no tenemos, no podemos dar trabajo y si nosotros no tenemos trabajo, no podemos dar amor si nosotros no lo sentimos. Entonces ahí está la importancia también del ordenador del cristianismo, ¿no? Que no tiene que ver con la religión, sino con este profundo sentimiento de amor al prójimo, que viene de la mano del Cristo obrero, ¿no? Del Jesús hombre, del tipo que bajó o subió, o como cada uno lo quiera concebir, pero que estuvo en algún tiempo trabajando codo a codo con sus semejantes y diciendo, che, somos todos parte de lo mismo, somos todos hijos de un mismo padre, pongámonos las pilas y hagamos las cosas por nuestros hermanos que nos necesitan. Si nosotros estamos en las posibilidades de hoy, por ejemplo, reunirnos y tomarnos un tiempo para pensar en estas cosas, para reflexionar al respecto, entonces también estamos asumiendo la responsabilidad, por lo menos en nuestro alcance y en nuestras posibilidades, de transformar la realidad a nuestro alrededor. El asistencialismo, por otra parte, tiene que ver también con una manera de arraigar y de enquistar entre nosotros esta necesidad, como decía antes, de atender a una cantidad de personas que es estable, porque incluso en estos numeradores que mencionaba antes, de la tasa de desempleo del 2% a partir del año 80 en adelante, la aparición de los planes sociales antes era más puntual, ¿no? Era como más esporádica, pero después, con el recrudecimiento y el avance de la dictadura cívico-militar, esto se fue instalando como una necesidad para, por un lado, para el clientelismo político, ¿no? La aparición de los punteros políticos, de aquellos que negociando con la necesidad de las personas, terminaban quedándose con un vuelto, administrando la guita de los demás, y bueno, todo este esquema, que es una porquería y que lo único que ha hecho es empobrecernos cada vez más en espíritu, pero también en términos materiales. Y a lo largo del tiempo lo que se ha dado, y sobre todo desde los años 90 en adelante, con el neoliberalismo y la injerencia extranjera abierta y sistemática con la venta de nuestros recursos estatales, nuestras empresas y demás, la masa o la cantidad de personas asistidas por el Estado de manera permanente se mantuvo estable de unos años a esta parte en un 10% aproximadamente. Esto quiere decir que no solamente los planes no han disminuido nunca, sino que por el contrario siguen aumentando en cantidad a lo largo del tiempo, porque que el porcentaje sea el 10 no significa que siempre sean la misma cantidad de personas, nuevamente con lo que decía antes, ¿no? No es la misma cantidad de personas y no son las mismas personas siempre, pero sí lo que nos dice tener una tasa estable de cantidad de personas asistidas de manera permanente por el Estado, lo que nos dice es que en la medida en que la población también fue creciendo, ese 10% también es cada vez más gente asistida por el Estado, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos hoy? Bueno, los planes sociales se sostienen exclusivamente vía impositiva. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores formales, cuando pagan los impuestos, están también pagando los planes sociales, de los que muchos después terminan quejándose con frases que después los medios hegemónicos y la mal llamada derecha, pero bueno, vamos a llamarle la derecha, o la oligarquía, o los intereses antinacionales, me parece que es un poco más correcto, promueven desde hace muchos años, y es que, bueno, estoy harto de mantener vagos, ¿no? Con la plata de mis impuestos mantengo vagos. Bueno, esto tiene un trasfondo real, esto tiene un fundamento estrictamente material, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que los planes sociales se sostienen vía impositiva, y esto hay que tenerlo muy en claro. La plata no sale del Estado, el Estado administra la plata que nosotros ponemos para dársela a otros compatriotas que necesitan asistencia del Estado. No está mal, no está mal que entre trabajadores nos acompañemos o equilibremos la balanza, si se quiere, pero sí está mal que toda la carga social esté puesta sobre el trabajo formal. ¿Por qué? Porque esto a lo largo del tiempo lo que ha promovido es que cada vez haya menos trabajo formal, menos trabajo en blanco y más cantidad de trabajo informal. Es decir, este esquema impositivo, que es asfixiante, porque realmente entre los impuestos que pagamos solamente para consumir alimentos, e impuestos en servicios, tenemos una carga impositiva fenomenal, pero además esto lo que promueve justamente es la informalidad, es decir, hoy para cualquiera que quiera tener empleados es mucho más conveniente tener al empleado en negro que ponerlo en blanco y hacerse cargo justamente de esto que es la carga social. Y esto no tiene que ver solamente con la falta de responsabilidad, porque no podemos considerar que, por ejemplo, un panadero que tiene 2 empleados en la panadería quiera o tenga ganas de no hacerse cargo de sus empleados. Muchas veces, y en la mayoría de los casos lo que sucede, es que también al empleado le sirve cobrar en negro porque tiene más dinero en el bolsillo que no se va en impuestos. En impuestos que al fin y al cabo no terminan siendo reflejados en la realidad, porque hasta hace algunos años, y las políticas de Néstor y de Cristina, sobre todo en el primer gobierno de Cristina, ya no tanto en el segundo, pero sí en los primeros 2 gobiernos de esta etapa de 12 años que pudimos vivir, en la que, bueno, algunas de todas estas injusticias empezaron a ser subsanadas. Lo cierto es que, bueno, toda esa carga impositiva tenía un beneficio concreto, tangible. Era plata que nos volvía en forma de, bueno, menos carga a la hora de pagar servicios, comida accesible, transporte accesible, o sea, toda la plata que no veíamos físicamente en términos salariales, la veíamos reflejada de manera indirecta vía subsidios, ¿no? Entonces ahí el equilibrio se hacía un poco más presente y se logró incluso hasta entre el año 2010 y el año 2011, se logró llegar a una tasa de empleo formal de más del 50%, cosa que no había sido posible desde la dictadura militar. O sea, el único momento que tuvimos pleno empleo fue durante los años desde el 55 hasta el 75, que fue incluso con el mandato de Isabel Perón al frente, por eso también la sacaron del medio y justamente a una mujer, y esta tasa de pleno empleo se fue dando de manera progresiva, y por eso es que la dictadura, y esto lo repito, la dictadura aparece para cortar con este ciclo virtuoso en el que el trabajo argentino ya no era posible degradarlo, a no ser que se exterminara a aquellos que defendían el modelo que nos había permitido llegar a esa instancia. Entonces, si uno revisa un poco la lista de los 30.000 compañeros desaparecidos y asesinados durante la dictadura, lo que puede ver es que hay cantidad de delegados obreros, ¿no? de estos que eran los que participaban de manera directa justamente en el directorio de la empresa, y sabían cuánto se ganaba, cuánto se perdía, cuáles eran los negocios que había. O sea, el delegado obrero tenía acceso
a las cuentas de la empresa, y eso lo que le daba era la posibilidad de disputar y de exigir cada vez más y mejores condiciones salariales. Entonces, toda esta tergiversación de la historia, esta anulación de lo que nosotros fuimos y de lo que pudimos ser, tiene que ver con impedirnos justamente la conciencia o el acceso a la reflexión y a la posibilidad de sabernos en condiciones justamente de estar muy bien, y de estar no solamente felices, sino también tranquilos. Entonces, volviendo, y tengo que ir y volver un poco en el tiempo porque es fundamental entender de dónde venimos, ¿no? Porque sabiendo de dónde venimos, podemos ubicarnos mejor en dónde estamos para proyectarnos hacia dónde queremos ir. Y la organización política, el juntarnos, el reunirnos, la participación en el ámbito de la militancia, estos encuentros, la promoción desde las agrupaciones y desde los movimientos para pensarnos y para reflexionar respecto de estas cuestiones es elemental y es crucial para que nos podamos armar de herramientas que nos permitan justamente dimensionar cuál es el estado de situación y cuáles son nuestras posibilidades hoy. Entonces, y con el asistencialismo cierro esto, doy lugar si quieren hacer alguna pregunta y después seguimos con lo siguiente, ¿no? Con qué podemos hacer con todo esto. Y es que el asistencialismo, y yo me paro muy firme en este punto, el asistencialismo es la forma de sostener en el tiempo el sometimiento del trabajo argentino. ¿Por qué? Porque vía impositiva, como explicaba recién, lo que hacen es ponernos a trabajadores contra trabajadores, ¿no? A que unos crean que mantienen vagos, que pagan para que otros no trabajen, que con el sacrificio, con el sudor de mi frente estoy dándole plata a alguien que no se mueve, que no trabaja. Y todo esto, agitado y promovido también por los medios de comunicación, termina resultando en un grave problema a nivel orgánico y a nivel humano, que es el que hoy atravesamos y es el que nos pone justamente a pensar cómo hacemos para salir de esta lógica. Pero además, el asistencialismo sostenido en el tiempo anula justamente la posibilidad de que las personas que son asistidas y que tienen una necesidad momentánea terminen teniendo una necesidad permanente y que también esto promueve que la persona no se quiera desarrollar o que no tenga las herramientas para desarrollarse como individuo, como sujeto en su comunidad, ¿no? Entonces, si la parte del asistencialismo estuviera pensada como la pensaba Eva Perón, como la ayuda social, lo que tendría que suceder es que a la persona que está en una situación de extrema vulnerabilidad, como hoy tenemos a millones, y bueno, y por eso la aparición de la IFE, del ingreso familiar de emergencia, y todo esto que es necesario, pero no es ni suficiente, ni tampoco es la forma de subsanar o de solucionar el problema de fondo, que es la falta de empleo. Porque justamente al sostenerlo en el tiempo y no dar, por ejemplo, capacitación en oficios, educación, ir transformando el trabajo, justamente la adquisición o el recibir un dinero que te permite cubrir tus necesidades elementales mes a mes, si eso no se transforma en trabajo y si no te ponen justamente a valerte por vos mismo, entonces lo que se construye es una masa estable dentro de la inestabilidad que vivimos, que empieza a dejar de soñar con justamente con un futuro en el que se pueda valer por su cuenta, en una vida en la que el ordenador sea el trabajo, y tampoco se le permite el disfrute de la recolección de los propios frutos, ¿no? Y esto es algo que es muy personal, es muy particular y es muy, tiene que ver con el espíritu, con lo que nosotros somos adentro, de manera intangible. Alguien que no trabaja no es que es un vago. Alguien que no trabaja es alguien que no conoce y no puede explorar las posibilidades concretas que tiene
por ser quien es, con el físico que tiene y en el contexto en el que vive. Es una persona a la que no se le permite justamente pensarse a sí mismo como persona, sino que se la empieza a convencer con esta asistencia permanente de que no tiene otra salida más que la de recibir dinero y quedarse quieto esperando la muerte, el desarrollo vía biológica y nada más, y que no puede pensarse como un sujeto que pueda brindarle algo a la comunidad. Si pensamos que esto es lo que se tiene que sostener en el tiempo, lamentablemente lo que vamos a promover es que haya cada vez más argentinos que abandonen sus sueños y que abandonen sus posibilidades y su esperanza de futuro por dos monedas, ¿no? Porque realmente además la política asistencialista no es siquiera suficiente, porque nadie que hoy esté recibiendo planes puede decir que, bueno, que puede vivir del plan y nada más. Sí, Fiore, decime. No, por ahí yo digo, bueno, esta forma de desmantelar el asistencialismo que vos planteás requiere de un momento de plenitud laboral, o sea, que tendría que haber unos puestos de trabajo para todos, y bueno, eso obviamente no solo no es así, sino que está cada vez peor. Digo, un plan social, sí, entiendo que no es lo mejor, pero así todo, ¿qué alternativa hoy a eso? Bien, por eso quería un poco desarrollar qué significa el asistencialismo y de dónde viene la plata. En la medida en que el asistencialismo sea promovido estrictamente en términos impositivos y que recaiga sobre el trabajador formal, es imposible que se puedan generar políticas de pleno empleo. O sea, es imposible que se le pueda dar trabajo a toda la gente cuando el que trabaja cada vez cada vez gana menos, ¿no? Eso en términos absolutos es así. El salario ha decaído en los últimos años, sobre todo después de la dolarización de los servicios públicos por causa del macrismo y bueno, la degradación de lo que es un salario mínimo en nuestro país. Pero el asistencialismo, en la medida en que justamente no vaya apuntado a ayudar a la persona que está en una situación crítica a salir de esa situación y ponerla en forma para que luego pueda trabajar, entonces lo único que se va a hacer es como un círculo vicioso, ¿no? En el que siempre vamos a tener cada vez más personas necesitando asistencia porque se piensa o se termina creyendo que no hay trabajo para todos y esto no es así, esto es mentira. Y acá lo que quiero es apuntar un poco a esto, una de las últimas discusiones que se dio en este tiempo es por la renta básica universal o el salario universal. Exacto, eso te iba a consultar, porque por ahí en países como en Finlandia, donde existe esta renta universal, las investigaciones no muestran que esto no promueva el trabajo, sino que lleva a una mejora en las condiciones de trabajo de la población en general, que tienen la oportunidad de elegir o dejar lo que no les convenga. Exacto. Bueno, pero eso justamente es lo que decías, en países como Finlandia, ¿no? En los cuales el desarrollo productivo, el desarrollo industrial ya están dados. Y la cuestión impositiva es para toda la población, pues así el trabajo formal es generalizado, no como en nuestro país que eso no solo no es así, sino que hay una dificultad para llegar a eso. Sí, tal cual. Pero justamente por eso establecí las diferencias entre asistencialismo, ayuda social y justicia social, porque a raíz de la discusión que se empezó a generar en torno a esto del ingreso universal o de la renta básica universal, acá lo que estamos es ante una gran mentira, o por lo menos algo que no está explicado en profundidad respecto de la forma en que se puede llevar a cabo en nuestro país. En países como los que mencionás, una renta universal se da a través de la explotación de los recursos, es decir, el recurso que es del Estado es explotado y de las ganancias que se obtienen es que sale la asistencia social o la renta universal. Vuelvo a lo mismo, acá el asistencialismo está sostenido exclusivamente por el trabajo formal, es decir, por los trabajadores que aportan mes a mes mediante impuestos justamente, sostener a aquellos que no pueden trabajar.
Voy a poner un ejemplo que es de algo que pasó hace algunos años y que realmente fue renta básica universal en términos absolutos y efectiva realmente, que fue en el gobierno de Libia con Muammar el Gaddafi, al cual en el 2010 la OTAN mandó a asesinar, y fue justamente por las políticas que venía aplicando, y que están todas inspiradas en Juan Domingo Perón. O sea, Muammar el Gaddafi en Libia, en el continente africano, se inspira en la obra de Juan Domingo Perón, es contemporáneo al tiempo en el que Perón estaba en el exilio, así que lo leía y lo seguía, y vio nuestros planes quinquenales, vio lo que se logró en la Argentina, y Libia, en 40 años, que fue lo que duró el gobierno de Muammar el Gaddafi, logró alcanzar unos niveles de justicia social nunca antes vistos, no solamente en el continente, sino a nivel mundial, solo comparables con, bueno, con nuestro país en los tiempos de bienestar que pudimos vivir, aunque sea brevemente, y muy pocos otros ejemplos en el mundo. Pero una de las cosas que hizo Muammar el Gaddafi, y esto es un ejemplo bien concreto, es respecto a la energía. Todos los recursos naturales estaban en manos del Estado, sobre todo el petróleo que hay en abundancia en Libia. Entonces, ¿de dónde partía la renta básica universal? De las ganancias obtenidas por la venta del petróleo a nivel mundial. Entonces, el petróleo, que era un bien justamente de los libios, porque era un recurso natural del país, y nosotros teníamos abundantes, todos explotados por multinacionales, todos. Lo que se ganaba, por ejemplo, no sé, era $1.000.000, por decir cualquier disparate de número, $1.000.000 al mes se ganaba en términos de ganancias absolutas por la venta del petróleo. Bueno, el 1% de esas ganancias iba automáticamente depositado a todos los libios por igual mes a mes. Vos nacías en Libia, se te abría automáticamente por nacer en Libia, se te abría una cuenta en el banco libio, era el Banco Nacional Libio, no tenía ningún tipo de intereses cruzados como tenemos acá, que tenemos nuestro Banco Nación y nuestro Banco Provincia, y lamentablemente parte de los socios no son argentinos, sino que tienen que ver con las bancas mundiales y demás. Y en esa cuenta que se te abría en el banco de tu país, todos los meses de manera automática se te depositaba el equivalente de ese 1% repartido en toda la población total de Libia. Entonces, eso es una renta básica universal, porque renta es el producto de la venta o de la explotación de un recurso. Si vos tenés una casa y la alquilás, vos tenés una renta de esa casa, ¿no? Y acá, si hablamos de renta, no puede ser una renta un impuesto a alguien que trabaja. Eso no es una renta. Eso es más impuestos y más materia de desgaste para el trabajador. Incluso cuando se habla de un ingreso universal que podría, ahí sí podría concebirse desde el lado impositivo, porque la palabra no dice que tiene que ser mediante la explotación de un recurso o de un bien, pero si fuera universal realmente la tendríamos que recibir todos por igual, no solamente aquellos que necesitan. Entonces, todas estas discusiones que se dan en torno a esta aparición, ¿no?, de la renta básica universal o del ingreso universal o salario universal o como lo quieran llamar, tiene un montón de mentiras encubiertas justamente porque el mecanismo para alcanzar ese rédito o ese sueldo no tienen que ver con lo justo que implican las palabras que se utilizan, incluso con el salario, ¿no? Porque salario es el producto del trabajo, y si a vos, dándote un salario universal, no se te requiere trabajo, entonces tampoco es un salario. ¿Se entiende? No sé si pude explicar esto de las diferencias entre una cosa y la otra. Sí, sí, ¿Sí? sos muy Bien. clara. Bien, bien, gracias Facu. Porque justamente todo esto es, porque ¿qué pasa? En este tiempo se instalan estas discusiones porque hay una emergencia, ¿no? Estamos en una situación crítica, hoy hay millones de argentinos que no llegan ni a comer todos los días, que está lleno de gente sin hogar, cuando tenemos una cantidad de vivienda ociosa asquerosa, o sea, hay cantidad de lugares que están vacíos cuando está lleno de gente viviendo en la calle, literalmente, y uno dice viviendo en la calle,
pero ni siquiera es vida eso, es realmente un despojo de humanidad completo. Y sin embargo, todas estas discusiones terminan teniendo un beneficio para aquellos que las instalan, que es que no discutamos la necesidad de que esto sea aplicado entre nosotros, ¿no? Dada la necesidad o la urgencia, uno dice, bueno, o sea, ¿qué terminamos pensando? Somos medio hijos de puta si decimos no hay que tener un ingreso universal. Pero hay que explicarlo justamente porque no es que no hay que tenerlo. Lo que necesitamos es que la instrumentación de esto sea benéfica para todo el conjunto, porque si no, lo único que vamos a hacer es poner un parche hoy para dentro de 10 años tener un problema muchísimo más grave, que va a ser justamente que tengamos aproximadamente un 30%, que es esto que se habla mucho, ¿no? Del nacionalismo de exclusión, le dice Guillermo Moreno, es esta forma de concebir a la Argentina con una necesaria cantidad de argentinos que no participan de ninguna manera del esquema productivo, solo para vivir, comer, respirar y morirse en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cómo se promueve que estas personas que reciben un ingreso trabajen? Bueno, lo tenés que articular justamente con la promoción de políticas de educación, preparación y formación en oficios. Tiene que estar todo guiado y orientado de manera intervinculada y no solamente atendiendo a la necesidad material, porque si solamente se atiende a la necesidad material y no se tiene en cuenta de dónde van a salir los recursos, cosa que hasta ahora, por lo menos hasta donde yo estuve investigando y le pregunté a un montón de compañeros, militantes, referentes, a un montón de personas, las interpelé desde el mismo lugar. ¿Cómo es que, de dónde va a salir la plata para este ingreso universal? Y no hay respuesta, porque la única respuesta que existe hoy en la Argentina es bien positiva, ¿no? Entonces, ya estamos lo suficientemente ahogados en ese ámbito como para creer que la única forma de salir es esta. Entonces, y ya apuntando a qué podemos hacer al respecto y hacia dónde podemos proyectar todo este quilombo en el que estamos sumergidos, porque la realidad es que la situación es crítica, es mucho más grave de lo que podemos percibir, y recién hacia fin de año, y sobre todo en marzo, después del verano, que nos relajamos un poco, que de última, incluso hasta los que la pasamos mal, nos tomamos un rato para descansar. Pero en marzo realmente vamos a ver la profundidad de la crisis que estamos viviendo, que es mucho peor que 2001. Hoy estamos en números mucho más graves y más dramáticos que lo que fue la crisis de 2001, que para nosotros es mucho más fresca, porque pasó hace nada, y sin embargo pasaron casi 20 años. Pero hoy los números y los indicadores son mucho más terribles y la situación es mucho más grave, sobre todo en la infancia y en lo que implica también a la mujer, ¿no? Y volviendo a lo que es el eje de hoy, la mujer y el trabajo, a la mujer como la que termina parando la olla, la que termina haciendo un montón de malabares para que los chicos no terminen muriéndose de hambre, ¿no? Esto generado justamente por la falta de políticas de pleno empleo, la falta de desarrollo industrial, la falta de desarrollo productivo y la falta de colaboración que hay entre los distintos sectores que necesitamos articular y trabajar de manera mancomunada para poder salir de toda esta situación. Entonces, por un lado, tenemos la necesidad imperiosa de entender la historia en sus hechos y en su situación objetiva, ¿no? Esto de saber desde cuándo se empieza a contabilizar el desempleo y por qué, que es para tener justamente un manejo claro y abierto de lo que es la presión, ¿no? Entre el trabajo y el no trabajo, que se puedan aplicar políticas siempre basándose en que, bueno, como la tasa de desempleo es tal, entonces estamos imposibilitados, y siempre la justificación de cierto empresariado que busca flexibilizaciones laborales y bueno, y demás, que es algo que, bueno, en esta etapa lamentablemente se está dando de hecho una flexibilización laboral, y todo, como se justifica con la crisis, termina siendo aceptado de manera acrítica. Entonces, en primera instancia, si no entendemos de dónde venimos
y cómo es la situación y qué recursos nosotros tenemos de manera objetiva y concreta para enfrentar un mundo que no va a salir del capitalismo, no es la muerte del capitalismo ni nada por el estilo, es simplemente una mutación hacia algo mucho más, más crudo, más cruel, si se quiere, pero que tiene el mismo modelo y que significa que, bueno, que tenemos que seguir trabajando y poniendo el lomo a disposición bueno, generar los recursos suficientes para estar vivos y con cierto grado de dignidad también. Pero si no, no podemos comprender y dimensionar cuál es la situación actual y cómo llegamos hasta acá, difícilmente nos podemos proyectar hacia adelante. Entonces, por un lado, a la hora de discutir renta básica universal, ingreso universal, salario universal, la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, ¿de dónde va a salir la plata? ¿No? Y ante la falta de respuesta, o que la respuesta sea siempre la misma, que es bien positiva, tenemos que empezar a exigir y a demandar, bueno, ¿a quién se le cobran los impuestos? Tenemos en la mesa hace un par de meses ya esto del el impuesto a los grandes patrimonios, que nunca salió, pero que sin embargo fue, nada, gritado y celebrado y demás, pero en términos concretos seguimos esperando que esto pase. Bueno, ¿por qué no se exige? Por un lado, porque la pandemia nos impide salir a la calle y hacer un reclamo, ¿no? Estaríamos ante la situación, no sé, de 2018, en la que cuando se quiso tratar la reforma laboral y previsional, hubo un quilombo padre y eso se detuvo, o sea, se frenó en el tiempo el avance de estas políticas. Que sin embargo, hoy, aprovechando la imposibilidad de que el pueblo salga a manifestarse, se está dando de hecho, y justamente, bueno, muchos seguramente les ha pasado que les han bajado el sueldo, que les pagan menos, y todo justificado que la pandemia, que estás en tu casa, que entonces gastas menos, y que un montón de zaraza que no tiene nada que ver con los derechos del trabajo y con todas las cosas que alguna vez alcanzamos y que tenemos que defender. Lamentablemente la crisis lo que hace es que uno termine aceptando eso antes de que lo rajen, porque la realidad es que al fin y al cabo ciertos empresarios terminan haciendo lo que quieren, pero entonces lo que tenemos que plantear es cuáles son las instancias superadoras, y nosotros como militantes tenemos que poder generar discusiones que nos ayuden a dimensionar el real estado de situación, a exigir que, por ejemplo, nuestras riquezas como nuestros mares, que están siendo explotados por un montón de banderas, menos por la nuestra, porque hoy cualquiera de nosotros sabe que comer pescado es casi un lujo, cuando tenemos el 60% de nuestro territorio en el mar. O sea, Argentina es marítima y sin embargo nosotros no tenemos acceso a los recursos y a las riquezas de nuestros mares. Y por otro lado, en la medida en que no somos o no estamos en condiciones de reflexionar respecto de todos estos recursos que tenemos, entonces se nos dificulta mucho, ¿no?, plantear esquemas, plantear proyectos o organizar simplemente algunas reflexiones para empezar a hacernos del reclamo de la explotación de nuestros recursos y riquezas. El litio, por ejemplo, es uno de los factores que determinó el golpe de Estado en nuestro hermano Bolivia. A Evo Morales justamente le terminan de aceptar el golpe, que es lo que sigue sucediendo hoy en Bolivia, incluso no lo dejan presentarse a elecciones, luego de nacionalizar el litio. El litio es un recurso que nosotros en nuestro país estamos entre los 10 primeros en el mundo en cuanto a la cantidad de litio que tenemos disponible en nuestro territorio, y sin embargo la explotación de este mineral está toda en manos de multinacionales, absolutamente. Nosotros no tenemos ningún tipo de participación en la explotación de este recurso y mucho menos en sus ganancias. Y sin embargo, la ley hay un proyecto de ley que busca la nacionalización de este recurso, y sin embargo no es algo que discutamos, no es algo que esté promovido y no es algo que esté impulsado siquiera. Entonces, cosas que podemos hacer, bueno, busquemos los proyectos de ley que están abocados a esto, y si no existen, los hacemos, porque hacer un proyecto de ley no es tan complicado.
Simplemente hay que agarrar la Constitución, y el que no la puede agarrar le pregunta al que sepa, y en eso tenemos que ser lo suficientemente humildes y solidarios como para ir ayudándonos entre nosotros, ¿no? Entonces de repente tenés un referente cerca y le decís, che, Facu, ¿vos sabés cómo se hace esto? Bueno, démonos una mano, bueno, capaz que conoces a alguien, alguien te puede dar una mano, nos juntamos, nos reunimos, pensemos en este recurso, en aquel, en la explotación de este beneficio, de qué manera nos organizamos para generar trabajo. Bueno, ahora está también el impulso, ¿no?, del cooperativismo. El cooperativismo es, a corto plazo, es una de las formas que nosotros tenemos de rápidamente organizarnos y ponernos a trabajar y administrar los recursos y tener una asistencia del Estado y demás. No es lo ideal, porque lo ideal sería que el Estado promueva el desarrollo industrial, pero en la medida en que esto no suceda, y esto tiene que ver con un plan de gobierno que no nos excede, pero que tenemos que empujarlo con mucho más fuerza que lo que está a nuestro alcance, que puede ser desde hacer un proyecto de ley, apoyar a otro, o conformar una cooperativa, justamente, todo lo que nosotros podemos hacer tiene que estar guiado siempre por un sentido de trascendencia, ¿no? Que incluso si nosotros no viéramos los resultados de lo que hacemos, tenemos que pensar en lo que le estamos dejando a los que vienen, ¿no? Entonces, vos, Fiore, estabas ahí con tu hijo, bueno, yo dejé a mi nena también con mi hija para poder charlar con ustedes y hacerlo tranquila, y también para que ella no se aburra y demás. Entonces, cada uno de nosotros está pensando en cada acción, en lo que dejamos para nuestros niños y en lo que ellos también después puedan hacer a futuro en el país en el que viven, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que pensar en lo que está a nuestro alcance y en aquello que podemos transformar, impulsar, apoyar y promover. Y por otro lado también pensar en que esta lucha no se acaba con un par de acciones que hagamos, no se acaba con que entendamos las cosas y nada más, sino que por el contrario, una vez que nosotros comprendemos qué es lo que nos pasa, estamos obligados, desde la moral, ¿no?, es la voz de nuestra conciencia que nos va a perseguir hasta el día de nuestra muerte, a hacer algo al respecto, a compartir aquello que sabemos. Entonces, si entendemos algo de todo esto, si podemos dimensionarlo, si sabemos que hay muchos argentinos hoy que están sumergidos en la ignorancia, y ser ignorante no es algo negativo, la ignorancia no es algo negativo en sí mismo, todos ignoramos cosas, ¿no? Todos somos ignorantes de algo porque no sabemos, porque desconocemos, y porque se han ocupado a lo largo de la historia, y sobre todo desde la dictadura para acá, desde el 55 y desde la dictadura sobre todas las cosas hasta esta parte, de borrarnos la historia, de cambiarnos los hechos y de torcer los destinos de la patria, porque justamente necesitan que estemos sometidos para no ser potencia y no ser la Argentina que tenemos posibilidad de ser, por recursos, por posibilidades y por ese sentir que es profundamente nuestro y que es intrínseco al ser nacional argentino, y que tiene que ver con no rendirnos, ¿no? Porque cada uno de nosotros está justamente en diferentes situaciones, y sin embargo, y a pesar de las dificultades, todos buscamos la manera de salir, ¿no? De estar mejor, de no rendirnos, y eso es muy nuestro, es muy de nosotros, el no rendirnos. Pero nos vienen invitando a conformarnos, ¿no? Eh, a, a terminar aceptando que esto es así y ya está, y eso es algo que no nos podemos permitir. Entonces, lo que tenemos a la mano todos es ayudar al prójimo a que entienda en dónde estamos parados, ayudar al prójimo a que comprenda que tenemos mucho por hacer y que depende de nuestras acciones individuales, pero que estén estas acciones individuales en concordancia y en armonía con actitudes y acciones colectivas, que nos pongamos de acuerdo, que nos juntemos a pensar, a reflexionar, y sobre todo, que no le escapemos al debate, que no huyamos de las discusiones y que no nos paremos en lugares demasiado rígidos que no nos permitan justamente escuchar
al otro, qué es lo que le pasa y demás. Hoy el tema es mujeres y trabajo. Yo estoy hablando como mujer trabajadora, pero para mí no hay una diferencia entre lo que significa un hombre y lo que significa una mujer para la conformación de la patria, sino que cada uno de nosotros tiene tareas distintas, pero que necesariamente son complementarias, porque si no, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Entonces, las divisiones y todo aquello que nos impida trabajar en conjunto tienen que ser cosas sobre las que pensemos para poder salir de esa lógica bueno, que nos destruye y que nos impide avanzar. Ahí Walter dice que pide la palabra, perdón, sí, Walter. Hola, ¿cómo te va? Eh, Romina, Sí. muchas gracias. La verdad que sos sumamente clara en lo que estás diciendo. Yo te voy a comentar un poco lo que estamos tratando de llevar adelante acá en Ayacucho para que realmente tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Nosotros decimos que, por ejemplo, el programa Impulsar Trabajo para mí es un financiamiento donde nosotros estamos montando una cooperativa, justamente, más Sí. que nada rescatando y ayudando a los jóvenes de 18, 23, 25 años, que tenemos más o menos unos 30, ¿verdad? Estamos organizando, hemos hecho un convenio con 30 hectáreas de tierra, donde vamos a organizar todo lo que es huerta y lo vamos a hacer tipo granja. En realidad, nosotros le hemos planteado a los pibes que esto es un financiamiento que el Estado da para ayudar a independizarse. Apuntamos a que aquellos que no han terminado, porque acá tenemos la problemática, como en todos lados, chicos que no han terminado ni siquiera el primario. Entonces, a través de nosotros, terminen el primario, terminen el secundario, y a su vez tienen la posibilidad de trabajar e independizarse, capacitando sobre todas las cosas. Es un trabajo que hace mucho tiempo que lo vengo planteando, desde el punto de vista que por ahí también como militante de toda una vida, también me hago cargo de que por ahí no tuvimos la suficiente responsabilidad cuando tuvieron las herramientas, Néstor hasta que terminó Cristina, porque hubo muchas. Y me tocó trabajar mucho con compañeros, formulando proyectos y todas esas cosas. Y había algo que siempre me distanciaba de los compañeros porque yo reclamaba todo el tiempo que había que hacer un seguimiento, que no que había que hacerlo porque acá siempre se decía, no, pero déjalo que hagan lo que quieran, esto es política. Y para mí no era política, había que seguir un seguimiento de trabajo, había que organizarles un mercado, había que organizar una salida importante, industrializándola, así sea chica, de las cuales yo participé de uno de esos, porque hoy hace 11 años que tengo un taller textil, y realmente salí a buscar el mercado, generé trabajo, y desde el 2017 hasta ahora tuve que dejar afuera 7 personas. Entonces esa experiencia a mí me hace ver de que si asumimos la responsabilidad con la seriedad que corresponde en cada distrito, en cada lugar, desde el punto de vista, la herramienta está, pero la tenemos que aprovechar de esta manera. ¿Cómo nos organizamos? A mi criterio, o sea que puedo estar equivocado o no, yo planteaba siempre armar un corredor comunitario donde haya un consorcio de comercialización para sacar el producto afuera, para encontrar el mercado, focalizar el mercado, para que eso se empiece a generar. Pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Porque acá tuvimos, allá por el 2000, sí, 2009, 2010, alrededor de 60 créditos muy buenos para que mucha gente empezara a emprender lo suyo y terminaban comprándose un auto y esto y aquello y nadie les decía nada. Entonces, yo creo que ahí es donde también fallamos nosotros. Como militante lo digo, y por ahí no tener autoridad para hacer un seguimiento, ¿no? Porque era un simple militante, o sea que yo por ahí lo pedía a las autoridades municipales en ese momento, compañeras, compañeros que estaban como, como funcionarios, nunca me dieron bolilla, y yo creo que hoy estamos pagando esos errores. Me parece que tenemos que plantearlo muy en serio lo que vos estás planteando, porque
sos muy clara en lo que estás diciendo, comparto totalmente, pero tenemos que ponernos firmes y serios nosotros también, como militantes, como dirigentes, como representantes de organizaciones sociales, estar cerca de esas personas y no Sí, dejarlo a la deriva. Porque acá en Ayacucho, por ejemplo, tenemos muy buena mano de obra. Sabemos que la mano de obra es excelente en muchísimos productos, pero lo que no tenemos es la capacidad de comercialización. No porque claro, no se pueda salir a vender, sino que la persona está preparada para trabajar y no para salir a hacer negocio. claro. Entonces, creo que tenemos que trabajar en todos esos aspectos para poder salir de distintos distritos a meter el producto en los mercados. Y más allá de todo eso, también este, hay, hay cuestiones que la gente, cuando lo quieren tomar como financiamiento, que nosotros estamos diciendo que es un financiamiento a nuestros propios compañeros, a nuestros jóvenes, que hay que aprovecharlo para madurar y salir adelante, otros dicen no tenés que trabajar, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello. Entonces también nos encontramos continuamente desmintiendo que si y un atropello tremendo, porque estamos hablando, por ejemplo, de sindicatos que hablan de eso, que hay que generar trabajo y que después resulta que, yo digo, creo que se abusó mucho durante muchos años Sí. y no se supo aprovechar la herramienta que teníamos. Y hoy Ujú. estamos pagando las consecuencias. Sí. Y creo que ahora, ya que se da de nuevo esa posibilidad de tener la herramienta, de tener ese mínimo financiamiento, explotarlo, pero marcarlo sobre lo que te decía recién, que Ujú. termine en el secundario, que termine en el primario, que se focalicen en un sistema productivo y se independicen, y no dejarlo solo por lo menos por 8 años, Mm. porque cualquiera, vos lo sabés muy bien, que cualquier estabilidad económica en un proyecto productivo lleva entre 8 y 10 años. Entonces, siempre se quedó truncado a los 2 o 3 años cualquier proyecto que Claro. se arma en cualquier lugar. Ujú. A no ser que tuviera esa mirada de decir, bueno, a los 8 años empiezo a estabilizarme y estás apuntando ahí. Y por otro Claro. lado, lo veo muy bien también este tipo de financiamiento. Por supuesto que nosotros, lo que te decía, el tema de la granja que estamos haciendo, la idea es capacitar a todos los pibes cómo tengan que trabajar, porque hay crianza de varias alternativas, porque yo le digo Ujú. alternativa, tema productivo que queremos implementar, para que cada uno se vaya capacitando en lo que le gusta o lo que quiere hacer. Ujú. Eh, de ahí, ver cómo también le abrimos un mercado y la posibilidad de armar, digamos, nosotros siempre jodemos mucho y soy hace como 8 años que vengo de hablar con el tema de lo que es la fauna, por ejemplo. Sí. Ayacucho tiene lugares muy ricos para el tema de lo que es turismo por la Ujú. fauna. A mí me ha tocado trabajar en el campo por distintas cuestiones y realmente han sacado de los lugares autóctonos lo que es la fauna. Ujú. Entonces los mismos chacareros se encuentran con que la fauna esa invade a los sembrados y hace 2 años los mataban, que eran Mm. los avestruces, los carpinchos y todo eso. Entonces yo propuse hace 7 años de cómo podíamos organizar algo, que lo hice con el Ministerio de Asuntos Agrarios, organizar algo que nos permita que eso se le pueda dar un valor agregado, pero diferente, no matarlo y vender el cuero, sino que se pueda comercializar la carne Ujú. y no quiso agarrar viaje a nadie. No quiso agarrar viaje a nadie porque en realidad no está ese compromiso porque no estaba el Estado presente ahí. Lo Ujú. único que me pedían del Ministerio que habilitaran hectáreas para que figuraran como criaderos para poder montar una sala de limpio y sucio, que se llama, para el tema físico, y poder hacer la faena de esos animales, de la cual Sí. queda muchísima carne en el campo tirada. Sí, Bueno, claro. los dueños de campo no quisieron habilitarlo porque no le veían ellos una renta económica para ello, y, e incluso en algún momento solo se le pedía que habilitaran ese lugar
Y me acuerdo que había en Luján, o hay, un frigorífico de Ñandús en Luján, donde el frigorífico se comprometía a comprar todo lo que se produjera ahí, y nadie quiso saber nada. ¿Por qué? Porque no había un apoyo del Estado en ese momento para esa actividad. O sea, por ahí a través de la fauna se veía algo ilegal, que no se podía hacer, que aquello sí, después se podía hacer, pero bueno, no se organizó. Yo creo que si nos organizamos, lo asumimos con la que tenemos, porque yo siempre digo lo mismo, también lo mismo que vos planteabas. Yo quiero ver qué le dejo a mis hijos y a mis nietos, porque para eso estoy en esta lucha. Sí, claro. Y así que por ese lado lo veo importante, creo que tenemos que asumirlo con muchas responsabilidades, estos planteos se tienen que seguir haciendo, y perder tiempo con esto, no perder porque realmente el tiempo cansa un poco a la gente. O sea, el ciudadano común, ¿sabe por qué digo que tiene que ser financiado hasta el final el proyecto? Porque lo he observado en muchos compañeros que han agarrado el crédito o la herramienta para poner en marcha el proyecto, pero al encontrarse que no tiene financiamiento, si está haciendo criadero de gallina, por decirte algo, por decir algo, llevarlo adelante, lleva su tiempo hasta que empiece la postura y todo eso. Entonces, cuando empieza la postura, el tipo se encuentra con que ya llegó ahorcado, tiene que salir hacia una changa y empieza a distraer el tema del emprendimiento para lo que pidió el crédito. A los 2 años cae. Walter, perdón, para ir ya cerrando, que se nos hizo muy extensa la charla. Muchas gracias. No, gracias a vos, Walter. ¿Algún compañero o compañera que quiera aportar algo más? ¿Hacer alguna pregunta a Romy? Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, Romy, nada, te queremos agradecer un montón por la charla que nos diste. Ahí te agradecían en el chat distintos compañeros. Si querés agregar algo más. Sí, como sintetizando y cerrando con esto que decía Walter, y bueno, y agradeciendo un montón el espacio, el tiempo, y sobre todo la disposición para escuchar, ¿no? Porque no es fácil quedarse en silencio, escuchar y demás, y bueno, y esto también habla del respeto mutuo, así que les agradezco un montón por la paciencia y por estar ahí también. Y tomando esto que comentaba Walter de su experiencia y demás, en términos de lo que venía comentando antes sobre nuestras posibilidades, ahí es donde se evidencia que si no generamos conciencia en todas las personas que tenemos cerca, difícilmente podamos llevar a cabo ningún proyecto, porque siempre va a depender de nuestra voluntad y de nuestra capacidad de ver hasta dónde podemos, ¿no? Entonces, necesariamente hay que educar al soberano, ¿no? Brindarnos herramientas, ayudarnos a comprender dónde estamos parados, qué podemos hacer, qué no, cómo funcionan las cosas, porque simplemente diciendo, bueno, haciendo esto nos va a ir bien, no alcanza. Hay que empoderar realmente al ciudadano, y el empoderamiento lo tomo como palabra, ¿no? Porque esto se le ha adjudicado a las mujeres sobre todo, pero en realidad el empoderamiento real tiene que ver con justamente si nosotros podemos acceder a la conciencia que implica y que significa llevar adelante un proyecto de país que nos incluya a todos y que sea sostenible en el tiempo, es necesario saber, conocer, aprender y comprender que solos no vamos a poder hacer nunca nada, y sobre todo las cosas que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Así que formando estos encuentros, que sigan los encuentros de formación, y que sobre todo que sirvan a la hora de saber que no estamos solos y que no somos soñadores, no pensamos en utopías. Nosotros estamos luchando por algo que ya fue posible y que aún está en nuestras manos que suceda, así que nada, no hay que rendirse, no hay que bajar los brazos, pero hay que poner un poco más de fuerza en este tiempo, y sobre todo hay que mantener bien la cabeza. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí, y bueno, y que siga adelante todo esto. Gracias a vos, Romina, y gracias a todos los compañeros y compañeras por estar presentes hoy. Gracias. Nos vemos la semana que viene o el viernes, que hay otra charla. Romy, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias por esclarecernos.